Bueno, muchas gracias. Vamos a comenzar entonces. Bueno, para empezar y tener algunas pautas como para manejarnos con esto que es con modalidad virtual, lo primero que vamos a hacer es, en la medida en que la conexión se los permita, mantener las cámaras activas, los micrófonos muteados para evitar cualquier sonido ambiente que pueda generar algún ruido que interrumpa, y el chat va a ser libre. Yo, si bien desde acá tengo que meterme, y bueno, ustedes estoy compartiendo pantalla, así que van a ir viendo todo lo que haga. Los voy a invitar a que me vayan dejando así en el chat de qué carreras son, si, bueno, recién me contaba Emilio que algunos son estudiantes avanzados, algunos están recién recibidos y demás, y me quieren ir dejando esa info para compartir, es como una manera también de conocerlos más a ustedes. Bueno, primero que nada, voy a achicar esto, así se ve mejor la presentación, ahí está. Mi nombre es Evangelina Caplón, yo formo parte del equipo de empleos de Pan American Energy. Soy licenciada en psicología, trabajo en la empresa ya hace 7 años, siempre trabajando con foco en todo lo que tiene que ver con el área de selección de personal. Una de las particularidades es que yo atiendo todo lo que está vinculado al negocio del upstream, hago búsquedas para el negocio del upstream, y por ese motivo yo trabajo en la unidad de gestión de Golfo San Jorge, viviendo en la localidad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Ahora cuando les cuente un poquito de la empresa y les muestre dónde tenemos las operaciones en Argentina, van a ver dónde estoy. Contándoles un poco la agenda que tenemos preparada para hoy, para la charla y demás, primero contarles un poco acerca de PAE, de quiénes somos y qué hacemos, y después a meternos de lleno en el tema del webinar, que está vinculado a todo lo que tiene que ver con el armado y la revisión del CV. Quizá muchos de ustedes lo tienen armado y por ahí pueden recibir a través de la charla de hoy algunas recomendaciones para mejorarlo, para optimizarlo, o quizá nos encontramos con muchos de ustedes que no tuvieron la necesidad quizá de armarlo nunca, y les podemos dar una ayuda o algunas recomendaciones para empezar a hacerlo. Recuerden que el CV no solamente lo vamos a utilizar en instancias laborales, aunque es principalmente donde más se usa, sino que muchas veces cuando vamos a solicitar una beca o cuando vamos a hacer determinados tipos de trámites nos pueden pedir el CV y está bueno tenerlo armado y actualizado. Por otro lado, nos vamos a meter con lo que es la red social profesional LinkedIn. ¿Cómo es esto? ¿Por qué decimos que es la mayor red profesional del mundo? ¿Y cuál es la mejor manera de generar y ampliar nuestra red de contactos una vez que creamos nuestro perfil en esta plataforma? Por otro lado, también vamos a repasar todo lo que tiene que ver con un proceso de empleos, bueno, cuáles son las diferentes etapas cuando pasamos por un proceso de selección, qué tiempos se manejan, con quiénes voy a interactuar en cada una de estas etapas. Y por último, cómo nos deberíamos preparar para una entrevista como candidatos, tener alguna serie de recomendaciones o seguir algunos tips para tratar que esta instancia, que suele ser una instancia que genera mucho nervio, mucha ansiedad, llegar lo mejor preparados posible y que estos nervios entonces no nos jueguen en contra al momento de pasar por la entrevista. Bueno, como les mostraba recién en la agenda, la idea, primero que nada, es contarles un poco acerca de Pan American Energy. Nosotros hace ya más o menos alrededor de 2 años nos integramos con la empresa Action Energy y a partir de ahí pasamos a ser una compañía integrada, global, líder en todo lo que tiene que ver con el área de energía o el rubro de energía. Como operadora somos una operadora con escala internacional porque no solamente estamos presentes en Argentina, sino también en Uruguay, en Bolivia y en México. Como les decía recién, al integrarnos con Action Energy empezamos a desarrollar tanto el negocio del upstream como el negocio del downstream. En lo relacionado con el negocio del upstream, nosotros desarrollamos tareas de exploración. Esto tiene que ver con la búsqueda de potenciales yacimientos de petróleo crudo y de gas natural. También realizamos todo lo que son las tareas de perforación de esos pozos exploratorios, y por último todo lo que está vinculado con la explotación de esos mismos pozos, que son los que van a llevar el petróleo crudo o el gas natural hasta la superficie. Nuestras principales operaciones de upstream en Argentina, bueno, la principal es la cuenca del Golfo San Jorge, que es donde les contaba yo recién al principio que trabajaba, es donde lideramos la producción de petróleo del país. Después está la cuenca neuquina, que la deben haber escuchado nombrar en varias oportunidades, porque es el epicentro nacional de todo lo que son los reservorios no convencionales.
y es una operación que todos los años crece mucho y además así se ha hecho muy conocida o muy nombrada por el yacimiento de Vaca Muerta. La cuenca noroeste austral, en el caso de PAE, en Salta, somos referentes en todo internacional en todo lo que es la parte de tecnología y medio ambiente. Y después, por último, la cuenca marina austral, donde participamos en la principal área gasífera, pero en este caso no es onshore, sino que es offshore. En la presentación también, recién les decía que éramos una operadora con escala internacional, a partir de una modificación o de la reforma energética que se hizo en México, pudimos ser el primer operador internacional en perforar en las aguas someras del Golfo de México, y también en el caso de Bolivia, trabajamos en el campo de mayor producción de gas en consorcio con otras empresas. En lo que es el negocio del downstream, nosotros realizamos de todo el crudo que recibimos a partir de todo lo que es el negocio del upstream y las tareas que les mencionaba recién del upstream. Recibimos todo el petróleo crudo y realizamos tareas de refinación y distribución de los combustibles, utilizando tecnología de vanguardia y de máxima calidad. También producimos y comercializamos toda la línea de lubricantes, de grasas y de refrigerantes, y abastecemos a las industrias de la aviación, a la marítima, al agro, también al transporte, hasta llegar al consumidor final en las estaciones de servicio. También elaboramos productos para uso petroquímico. Dentro de lo que son nuestras operaciones de downstream en Argentina, tenemos la principal, que es la terminal de Campana, que es la refinería y la planta de lubricantes también, en Campana, provincia de Buenos Aires, y después tenemos 3 terminales más, que es a donde llega este crudo que hablábamos antes, que es la terminal de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, la de Puerto Galván, que es también en provincia de Buenos Aires, en Bahía Blanca, y la terminal de Caleta Paula, que está ubicada en la provincia de Santa Cruz. Tenemos un 19% de nuestra participación en el mercado de combustibles uruguayo y un 15% en el mercado de combustibles argentinos, y entre Argentina y Uruguay hoy contamos con 640 estaciones de servicio entre Argentina y Uruguay. ¿Sí? Bueno, y ahora sí, para meternos ya de lleno en el taller y en la charla de hoy, me gustaría conocerlos a ustedes. Algunos les fui pidiendo que vayan contestando, o que vayan dejando en el chat de dónde eran y demás, ahora voy a aprovechar a leerlo. Pero yo les voy a pedir que si el teléfono se los permite y pueden leer el código QR, lo escaneen con su celular, sino que entren en menti.com cargando ese código, pueden ingresar y pueden cargar, pueden responder, mejor dicho, ¿qué les gustaría aprender de este taller? ¿Sí? Me gustaría saber cuando la facultad les contó qué lo íbamos a hacer, les contó de qué se trataba y demás, bueno, ¿por qué ustedes decidieron hoy estar compartiendo este espacio conmigo? Como para saber, bueno, cuáles son, más que nada, cuáles son sus expectativas o qué les gustaría llevarse de este taller. Pueden ir entrando, respondiendo, si tienen alguna duda, me pueden escribir al chat, o incluso como no somos tantos, somos poquitos, pueden abrir el micrófono también y consultarme, no hay ningún problema. Y pueden ir contestando. Bueno, aprender a crear mi marca personal y crear un CV competitivo. Bueno, buenísimo, muy bien. ¿Qué más? Me interesan los consejos para el CV y para las etapas de la entrevista, buenísimo. Me gustaría aprender la mejor manera de armar el CV y de presentarme ante una entrevista de trabajo. Genial, bien, todas las expectativas bien alineadas con la charla, buenísimo. ¿Alguno más que quiera compartirnos qué le gustaría aprender o llevarse de este taller? Si alguno no pudo ingresar al Menti
y prefiere ponerlo en el chat, también vale. Me gustaría saber cómo presentarme frente a una entrevista. Buenísimo. Bien. Esperamos alguno más y seguimos. Me gustaría aprender a tener mi perfil en LinkedIn de manera competitiva. Bueno, muy bien, buenísimo. En el caso de hoy, LinkedIn lo vamos a hacer un repaso más que nada, de ver por qué es importante estar y cómo mantenerse activo y generar la red de contactos, pero no vamos a profundizar tanto, vamos a hacer más foco en otras cosas, pero igual lo vamos a ir viendo. Bueno, ahora sí nos metemos de lleno en lo que es la confección y la revisión del CV. A mí me gustaría conocer, también ya con el mismo código que ingresaron recién, lo van a ver, ¿con qué dificultades se encuentran ustedes al momento de armar su CV? ¿Sí? Yo se los pongo por las dudas el código de nuevo, pero es directamente el mismo que usaron recién. Tienen 3 opciones, que la primera es no tener una buena foto, no tener experiencia laboral, que ya votaron, siempre queda primera, esta está bien, o no saber por dónde empezar. ¿Sí? Estas son las 3 opciones. Bien, otra vez, no tengo experiencia laboral. Bueno, no tengo experiencia laboral, parece que va a la cabeza. Y tenemos ahí un no saber por dónde empezar. Buenísimo. Bueno, muy bien, súper interesante esto. Lo primero que les quiero decir es que no se preocupen, que esto de no tener experiencia laboral es muy común que sea la principal dificultad que piensan al momento de armar un CV o de presentarse en una entrevista, pero todos estuvimos alguna vez terminando nuestras carreras universitarias, todos tuvimos que salir en algún momento al mercado laboral y hacerlo sin experiencia, así que quédense tranquilos que estos temores o estas dificultades son muy comunes. Cuando nosotros hablamos del currículum vitae o del CV, lo consideramos como una herramienta que nos va a permitir a nosotros presentarnos como profesionales. Es importante considerar entonces el CV como una pieza de comunicación, como la primera imagen que yo voy a transmitir o el primer contacto que yo voy a tener con mi futuro empleador. En este sentido, siempre está bueno tomarse el tiempo y pensarlo con detenimiento, con estrategia, y hacerse las siguientes preguntas. Bueno, ¿cómo me gustaría a mí presentarme? ¿Cuáles son los aspectos de mi personalidad o de mi carrera que a mí me gustaría destacar a través de este CV? ¿Y qué me va a diferenciar a mí del resto de los postulantes? ¿Sí? ¿Cómo puedo generar impacto de manera tal que me elijan a mí y que no elijan a otro candidato? ¿Sí? Vamos a darles algunas recomendaciones en relación al armado del CV. Lo primero que les vamos a proponer es que ustedes siempre traten de diseñar su CV para que entre en una sola carilla. Es muy importante que ustedes puedan contarnos sobre ustedes, sobre quiénes son y qué hicieron de una manera breve. Generalmente las personas que trabajamos en selección y reclutamiento recibimos un montón de información y en este sentido está bueno poder conocerlos a ustedes de una manera que genere un buen impacto, como hablábamos recién, que se destaque, pero que al mismo tiempo sea de una manera sintética y que sea de una manera breve. Obviamente que acá la aclaración que hago siempre es que cuando hablamos de ser sintéticos o de ser breves a la hora de contarnos sobre ustedes, esto no tiene que ver con sacrificar información, sino de ponerla de manera tal que esta información quede de manera breve, pero que pueda resumidamente hablar mucho sobre él. Por otro lado, para lograr esto también, voy a tratar de evitar todas aquellas que sean palabras introductorias, repetitivas y hasta obvias. Ya no vamos a poner más nombre, apellido, 2 puntos y voy a completar esa información. En el caso de la fecha de nacimiento, si pongo mi fecha de nacimiento, no es necesario poner la edad. En el caso de poner el quit o el will, no es necesario poner el DNI porque ya está contenido dentro de esa información. En lo que es el encabezado del CV, o lo que nosotros llamamos el header, es importante que ustedes pongan su nombre completo,
y que toda la información de contacto que pongan sea clara, ¿sí? En este sentido no den por supuesto nada, es importante que aclaren dónde viven, que pongan la característica de sus teléfonos para poder dar con ustedes. Siempre es importante que cuando yo quiero contactar a alguien cuyo CV me resultó interesante y quisiera convocar para una entrevista, pueda hacerlo de una manera rápida y ágil, ¿sí? En este sentido, es importante que ustedes puedan organizar la información de manera tal que sea fácil acceder a esa información y contactarlos de manera que no tenga dificultades. Por otro lado, siempre es importante poner una buena foto. Cuando hablamos de una buena foto nos referimos a poner una foto que sea, donde se les vea bien la cara, una foto que esté actualizada, que sea realista de quiénes son ustedes y que me permita a mí identificarlos cuando tengan que concurrir a una entrevista. También es importante que el mail de contacto que ustedes pongan no sea un mail de fantasía. Como hablábamos al comienzo, estamos hablando de un CV que lo vamos a presentar en un contexto laboral, y también hablábamos de que queremos dar una buena imagen, y en este sentido todos los mails que son de fantasía, como aguante River Plate, o yo soy la más linda y demás, que hemos tenido un montón de esos CV, de esos mails, no tienen nada de malo en sí mismos, pero por ahí no son los que más se adecúan a este contexto, o no son los más adecuados para poner en un CV que quiero presentar en un contexto profesional, ¿no? En este sentido, también otra recomendación que les doy es que pongan un CV, un mail, que sea un mail que ustedes tengan cargado en el teléfono, o que ustedes van a chequear con frecuencia cuando hayan enviado su CV a algún lado. Otra sugerencia que nosotros les hacemos es agregar un párrafo introductorio. Esto sirve para destacar algún aspecto relevante o que ustedes quieran destacar de su personalidad o de su carrera. También para esto la recomendación es tratar de evitar frases como busco un lugar donde aplicar lo aprendido, o remuneración acorde a mis responsabilidades y demás, porque estas frases en sí mismas no es que tengan nada de malo, de hecho son frases políticamente correctas, pero es lo que la mayoría de los candidatos ponen, y hablábamos de que queremos hacer de nuestro CV algo diferente, algo que realmente haga que se destaque, y para eso tenemos que tratar de evitar caer en los lugares comunes. En la sección estudios, acá es muy importante colocar todas las capacitaciones que sean más relevantes, ¿sí? Si hice un curso hace un montón de tiempo, por ahí ese curso no va a ser tan importante que lo ponga, porque en relación al tiempo que pasó puede ser un curso que haya quedado desactualizado. También está bueno que las capacitaciones que pongan, además de ser actuales, si están en línea con la vacante o con el puesto para el que ustedes están aplicando, muchísimo más, va a sumar un montón de valor. En la sección experiencia, acá nos vamos a detener un poco porque acá veíamos que muchos de los temores o de las dificultades con las que ustedes se encontraban era esto de no tener experiencia. Entonces, en la sección experiencia voy a agregar también los que son los logros que tuve. Obviamente que si estos logros están alineados con las responsabilidades o con el puesto para el que yo me estoy presentando, muchísimo mejor. A ver, en el caso de tener experiencia, siempre voy a poner el nombre de la posición, la empresa o lugar donde yo estoy desempeñando esa tarea, y el periodo de tiempo que lo estoy haciendo o que lo hice, ¿sí? Siempre empezando, desde el momento que empecé, puedo poner hasta la actualidad o la fecha en que se finaliza. También es importante que en la sección experiencia hagan una breve descripción de cuáles son las tareas, y en esa instancia, cuando hacen la descripción de las tareas que ustedes hicieron, pueden poner algún logro que hayan tenido. Bueno, recién hablábamos de esto. Si no tengo experiencia laboral, entonces, ¿qué voy a poner? Acá es muy importante que ustedes hagan o pongan mucho foco en todo lo que tiene que ver con lo que es la información adicional. Pero también quiero comentarles algo. Generalmente cuando hablamos de experiencia laboral, hablamos de experiencia laboral formal, que es cuando yo trabajo en relación de dependencia, o trabajo en alguna empresa y recibo un recibo de sueldo y es un vínculo más formal. Pero también es cierto que existe mucha experiencia laboral informal. Muchas veces como estudiantes, cuando en el verano tenemos el periodo de vacaciones o que no se cursa, hay muchísimos estudiantes que aprovechan ese periodo para trabajar colaborando en algún negocio familiar, para trabajar colaborando con algún vecino. Y esto no es una relación formal porque a veces no recibo dinero por esa ayuda o ese trabajo que realizo. A veces recibo, sí, a lo mejor algún dinero, pero no recibo un recibo de sueldo ni nada
ni ningún papel, digamos, que formalice ese vínculo. Pero bueno, es información importante igual, porque es experiencia laboral informal, que también habla de mi perfil, también habla de tareas que aprendí a hacer durante ese periodo y que estaría bueno también ponerlo. Por otro lado, está bueno poner mucho el foco en todo lo que es la información adicional. Estoy seguro que muchos de ustedes, a lo mejor en su paso por la secundaria, pueden haber participado en alguna olimpiada de matemática, de química, cualquiera de esas participaciones, o haber recibido una mención de honor, o haberse recibido con un diploma de honor y demás. Bueno, todos esos premios, menciones, son importantes que ustedes los pongan. Mencionen también todo lo que son los proyectos en los que ustedes participaron, sobre todo en el tiempo que pasaron por la universidad. Si tuvieron alguna publicación, si tuvieron alguna actividad académica por la que ustedes se destacaron o participaron dentro de la universidad, y después todo lo que puede tener que ver con la parte de voluntariados, de trabajar para alguna ONG o alguna organización en la que ustedes estén, también participar en algún club y contar un poco cuáles son las actividades que pueden estar desarrollando dentro de ese club. Toda esta información nos permite a nosotros como reclutadores conocer mucho más su perfil, y es un poco esto de empezar a quedarse más tranquilos, porque es información que puedo completar mi CV y ya no importa tanto el tema de la experiencia laboral, sobre todo al comienzo. Por otro lado, una vez que ya completamos todo el CV con todos estos datos que venimos mencionando, es importante darle el toque final con un poco de diseño. Nosotros en esta oportunidad, por ejemplo, yo siempre le digo a los chicos, a veces arrancar del Word en blanco puede ser un poco agobiante, no sabemos cómo diseñar, cómo organizar la información, que es algo tan importante. Existen páginas como Canva, después igual se las escribo en el chat, o el genially.com, o el mismo Office 365. Hoy trae un montón de modelos de CV que ustedes pueden usar para empezar a crear su CV. Las páginas que les menciono son todos diseños gratuitos y ustedes pueden encontrar con el que más se identifiquen. Hay una parte muy importante, que es darle ya su toque personal. Cuando nosotros les damos todas estas recomendaciones, les damos recomendaciones en relación a cómo ordenar la información, en cómo generar impacto y demás. Pero tengan en cuenta también el hecho de que tengan en cuenta, me quedó ahí prendido el Skype y me entran mensajes. Bueno, tengan en cuenta que cuando nosotros les damos todas estas recomendaciones y demás, les damos recomendaciones para el uso de la información, pero no es que queremos recibir todos los CVs iguales. Nosotros somos todos diferentes, tenemos todos características de personalidad e intereses diferentes, y está bueno que cada uno le pueda dar su impronta personal, ¿sí? Si entran en las páginas estas que les mencionaba, se van a encontrar con que hay miles de diseños. Cuando encuentren el que más se ajuste o el que esté más alineado con quiénes son ustedes, porque esto es algo muy importante y que no tiene que perderse, ¿sí? Nosotros acá, por ejemplo, les ponemos el ejemplo de José Antonio, que eligió barras, círculos y demás para ir contando acerca de sus competencias, pero no necesariamente todos los CVs tienen que ser con esto. Esto tiene que ver con su personalidad, de hecho con los colores que eligió y demás. ¿Hacer un CV en blanco y negro y mucho más convencional y sobrio está mal? No, para nada, no. Si eso está en línea con lo que tiene que ver con ustedes y la información que contiene el CV está bien organizada y genera esto que les decía al principio de poder leer la información con facilidad, bueno, eso va a ser lo importante y eso es lo que cuenta, ¿sí? Bueno, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Tenemos alguna pregunta? Yo igual voy a ir generando algunas instancias con el Mentimeter después para irles preguntando, pero bueno, si hay alguna pregunta pueden ir haciéndola en el chat, yo las voy leyendo también, voy a ir haciendo determinadas pausas, y si no, les insisto, somos poquitos, con lo cual los que se animen a abrir el micrófono y hacer alguna pregunta también siéntanse súper habilitados a hacerlo. Nos metemos en lo que tiene que ver con LinkedIn. ¿Por qué decimos que LinkedIn es la red social profesional más grande del mundo? Hoy lo decimos porque hoy cuenta con más de 150 millones de usuarios en más de 200 países. Es una red social que está principalmente orientada a relaciones profesionales, pero también comerciales,
Y decimos que es mucho más que un CV online, es mucho más que cargar solamente el perfil y ya está, porque tiene una amplia funcionalidad y está bueno que todos las descubran para exprimir al máximo el potencial que tiene esta red social. Entre las principales funciones que nosotros destacamos de LinkedIn es el hecho de poder investigar información acerca de usuarios que pueden ser de interés, ya sea una persona que trabaja en una empresa que a mí me interesa, ya sea una persona que para mí sea un referente técnico en función de lo que yo estudié o de mi especialidad, y después también puedo investigar empresas en las que me gustaría trabajar para conocer cuál es el negocio, cómo hacen ese trabajo y demás, y saber si realmente esa empresa está en línea con lo que a mí me gustaría hacer. Por otro lado, es una plataforma súper amistosa a medida que ustedes empiezan a cargar la información. Si ustedes ponen que estudiaron, por ejemplo, yo estudié en la Universidad de El Salvador en Buenos Aires, automáticamente pongo el periodo de tiempo y la universidad en la que yo estudié, la herramienta que empieza a hacer un montón de sugerencias de contactos de personas que estudiaron en el mismo periodo, en la misma universidad, y me va a permitir a mí recuperar viejos contactos que por esas cosas de la vida se fueron perdiendo, pero que puede ser valioso volver a tener contacto con ellos. Por otro lado, también tiene la posibilidad de generar una nueva red de contactos con personas, obviamente, que pueden ejercer influencia en potenciales empleadores, como somos todas las personas que hacemos la parte de reclutamiento y selección, o en potenciales clientes también, ¿no? Bueno, ¿y cómo es que funciona esta red? Básicamente es, como les decía antes, es súper amistoso, es muy fácil cargar el perfil en LinkedIn. Todas las recomendaciones que nosotros venimos hablando en relación a cómo armar el CV valen para LinkedIn. Van a crear una cuenta y van a empezar y van a completar con todos sus datos básicos, la foto, los datos de contacto, la formación profesional, la residencia. En la residencia acuérdense de ponerlo de manera bien completa, no es lo mismo poner la provincia que poner la ciudad, el barrio y todos los datos que nos permitan a ustedes, a nosotros encontrarlos, y a ustedes también poner más información en todo lo que tiene que ver con el perfil, permite que la herramienta o el algoritmo que tiene LinkedIn haga que les llegue información que esté en línea con sus intereses y con los lugares donde ustedes están, ¿sí? Si tienen experiencia actual o anterior la van a poder completar, y también tiene una sección donde van a poder completar los cursos, los logros, bueno, todo eso lo tiene súper bien organizado, muy fácil, les insisto, en esto de cargar la información. De hecho, LinkedIn ahora hace poquito, a medida que vos vas completando el perfil, no me acuerdo si es una barra o unas estrellitas que te va completando, te las va pintando, y te va diciendo cuán completo, digamos, está tu perfil o está ese segmento en donde vos cargaste la información. LinkedIn es un CV vivo porque me va a permitir no solo crear el perfil, sino promocionar mi marca personal en Internet. Ahora vamos a ver cómo se puede hacer eso. Me va a permitir además mantener toda la información de mi perfil actualizada, y tiene una función que está muy piola y que es muy buena, que es que otros puedan opinar profesionalmente sobre mí, ¿sí? Esto es una forma muy útil de sumar puntos a este CV, o esto que decimos que es mucho más que un CV. ¿Sí? La opinión profesional no tiene, insisto en esto, para los que no tienen experiencia, no tiene que ser de un lugar donde trabajé, puede ser de gente que estudió conmigo, puede ser de gente con los que participé en algún proyecto en la universidad, pueden ser profesores de la universidad, ¿sí? Todo eso se puede sumar o se puede poner dentro del perfil. Pero bueno, creé el perfil, cargué todos mis datos, completé con la mayor información posible. ¿Cómo hago ahora para seguir ampliando y manteniendo activo, y sobre todo esto que hablábamos del concepto de marca personal, que hoy es tan importante, y esto de mantenerme activo y darme a conocer y convertirme en un perfil atractivo dentro de la red? Por un lado voy a tratar de participar de los grupos que genera LinkedIn. Obviamente que estos grupos hay que buscarlos, y cada uno va a buscar los grupos que están alineados a sus intereses o a su formación profesional, y también permite compartir conocimiento que lo puedo generar yo mismo, ¿sí? Como si escribí un paper, si participé en algún proyecto que para mí sea interesante y que esté bueno mostrarle a otros, o puedo compartir el conocimiento o el contenido que generan otros. Por otro lado, también puedo relacionarme con otros profesionales que sean referentes en determinados temas que para mí también son de interés, no solo comentando y leyendo el contenido que ellos generan, sino también compartiéndolo.
LinkedIn, en el caso de estar buscando empleo o de empezar a buscar empleo, es una herramienta ideal para encontrar oportunidades, porque todas las empresas tienen los portales de empleos activos. La mayoría de las empresas publican las vacantes dentro de sus portales, dentro de lo que es esta red. Entonces acá vemos la importancia no solamente de tener presencia en la red, sino además de mantenerse activo, de mantener el perfil actualizado y demás. Bueno, y ahora sí nos metemos en lo que tiene que ver con el proceso de empleo, ¿sí? De ver cómo es un proceso de búsqueda, cuáles son las diferentes instancias y demás. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? ¿Es claro? Acá se me prende el chat, vamos a ver acá. ¿Qué importancia tienen los contactos, referencias que se pueden poner en LinkedIn? Muchas veces me llegan mensajes de alguien, estudiantes o recién graduados, que me quieren agregar a su red. Bueno, la verdad que esto tiene que ver con robustecer la red. Los contactos, referencias, siempre suma. Obviamente la vez pasada una persona me hacía una pregunta que tenía que ver con, bueno, pero si un compañero mío opina bien sobre mí, ¿cómo pueden ustedes saber si esa opinión es verdadera o no? Y por el tema de las referencias también digo esto. Bueno, obviamente que todo eso suma, pero después, cuando avanza una entrevista, todo esto también se corrobora. Está bueno siempre generar contactos de gente que a nosotros consideremos que nos va a sumar a nuestro networking, digamos, ¿no? A mí, por ejemplo, me interesan mucho de los mensajes y demás que me llegan porque yo voy generando como una base de datos de candidatos que me gusta ver o tener en cuenta para cuando tengo búsquedas acordes a ese perfil. Siempre está bueno agregar la red de contactos porque a veces por ahí hay un estudiante o hay un graduado que te sugirió, que te pidió contacto, y esa persona sigue una persona, y así vas generando y robusteciendo la red, y esto es lo que te permite mantenerte activo, y lo que te permite tener un montón de información. Entonces, para mí, siempre está bueno. Muchas veces dicen, bueno, pero yo no quiero tener a todo el mundo. Bueno, en realidad está bueno tener una red de contactos amplia, ¿sí? Algunos son contactos que te llegan y que no volvés a saber nada de ellos porque no generan mucho contenido, y ahí vemos la importancia de mantenerse activo y de estar presente como para hacer que nuestro perfil sea atractivo, por ejemplo. Eso está bueno, ¿sí? No sé si ahí, Emilio, con eso respondí, si no, me volvés a preguntar. Bueno, nos metemos ahora sí de lleno en, a ver, ahí está, en lo que es la búsqueda de empleo. A ver. Bueno, y acá sí vamos a hacer el cambiazo con el otro slide. Acá sí van a tener que ingresar con un nuevo código, lo mismo que antes. Pueden ingresar cargando el código o escaneando el código QR. ¿Sí? Ahí estoy abriendo yo el segundo slide para que ustedes lo puedan ver. Bueno, y acá la pregunta es, ¿cuál es el mayor temor al pensar en una entrevista de trabajo? También les dimos algunas opciones, como no saber cómo ir vestido, no saber qué decir, no tener experiencia laboral, que me entrevisten muchas personas. Bien, no saber qué decir, bien. No tener experiencia laboral, muy bien. Bueno, no saber qué decir quedó primero, y no tener experiencia laboral quedó segundo. Fueron los dos que más se votaron. Perfecto. Bueno, ahora lo vamos a ir viendo eso y vamos a ver si lo vamos respondiendo. Primero que nada, conocer los principales canales de reclutamiento a través de los cuales puedo acceder a las ofertas de empleo. La mayoría de las empresas tienen hoy sus propias web. A partir de ahí van a ver todas las publicaciones o todas las ofertas de empleo que estas empresas tienen. Si esas ofertas de empleo no están en línea con mi perfil, me dan la posibilidad de dejar todos mis datos, de adjuntar mi CV y quedar en base de datos para cuando se generen vacantes que sí sean acordes a mi perfil. Y además tienen el plus o la posibilidad extra de conocer acerca de la empresa,
Por otro lado, tenemos todo lo que son los portales virtuales tradicionales, como son las Jobs, Boomerang y demás, que son bastante reconocidas. Y bueno, las redes sociales, hablamos un montón recién de LinkedIn, pero hoy en día todas las empresas generan mucho contenido y publican todas sus ofertas de empleo a través de Facebook, de Twitter, de YouTube e Instagram. LinkedIn a nivel empleo sigue siendo como, digamos, el lugar más, donde más ofertas van a encontrar y donde más se publica y se usa. Pero no quiere decir que el resto de las redes sociales no. Bueno, nos metemos ahora así de lleno en lo que es un proceso de selección, convencional o tradicional. Generalmente cuando se genera una vacante dentro de una empresa, nosotros tenemos dos opciones. Por un lado, buscar en nuestra base de datos los perfiles, que tiene que ver con esto de las webs que les contaba antes, buscar la base de datos para ver si encontramos candidatos que cumplan, digamos, con los requisitos que nosotros necesitamos para cubrir esa posición, o muchas veces lo que hacemos es sacar un aviso para cubrir esa posición. Acá uno de los grandes consejos que siempre les doy es aprendan a ser selectivos con los avisos a los que ustedes se postulan, perdón. ¿Por qué? Porque muchas veces yo veo que PAE, que es una gran empresa, ya les mostré al comienzo la magnitud de la empresa y demás, y bueno, tengo muchas ganas de empezar a trabajar en una empresa grande como PAE, con el tipo de negocios que desarrolla y las tareas que hacen, y la investigo y cada vez me gusta más, pero resulta que en el aviso dice que es para PAE, pero dice que están buscando un ingeniero en producción. Yo soy psicóloga. Sí, pero yo quiero entrar a trabajar en PAE igual, yo me voy a postular igual. Las probabilidades, yo me puedo postular, sí, claro, postular me puedo postular, pero las probabilidades que me llamen son nada, ninguna, porque lo que está pidiendo la empresa, en ese caso puntual, es un ingeniero de producción. Ya partiendo de la educación formal, yo ya no cumplo con los requisitos, ¿sí? Sí, hay posibilidades que ese CV quede en la base de datos y demás, sí, por supuesto. Pero también es importante ser selectivos, porque, me postulo a los avisos y nunca me llaman. Bueno, hay que ver dónde se están postulando también, porque muchas veces con esto del entusiasmo de que mi CV llegue a la empresa igual, me postulo por ahí a búsquedas que no son para mí, y me genera mucha frustración esto de no poder, de alguna manera, cubrir esa posición que yo tengo, o esa aspiración que tengo de cubrir una posición dentro de una empresa como PAE. En el caso de que ustedes, ya sea que los convoquen porque están en la base de datos o porque sí cumplen con los requisitos del aviso, van a recibir un primer contacto telefónico a través del área de recursos humanos o del área de empleos, donde se les van a hacer alguna serie de preguntas en ese contacto telefónico, y se los va a invitar a tener una entrevista con el área de empleos. En esa entrevista, todas las preguntas que se van a hacer, el CV va a ser la guía para hacer todas esas preguntas, con lo cual es súper importante que toda la información que nosotros pusimos en el CV que armamos al comienzo, sea información que yo pueda sostener después durante la entrevista, ¿sí? Obviamente, ni hablar de que toda la información sea verdadera, y no quedar en alguna situación incómoda porque la información sea o ambigua o porque no sea cierta. Luego de esta entrevista, si resulta favorable, me van a invitar a tener una entrevista con la línea de negocio. Cuando hablamos de la línea de negocio, son gerentes, líderes, que son los que tienen la vacante dentro del área y que pueden ser nuestros futuros jefes, que nos van a evaluar, pero ya desde un lugar mucho más técnico y donde nos van a contar con mucho mayor nivel de detalle de qué se trata la posición, qué tipo de tareas se hacen y demás. Si bien a veces acá se entrevista con más de una persona, está la persona de recursos humanos, más la línea de negocio, suele ser una entrevista que para mí es súper enriquecedora porque se suma mucha información técnica del puesto, es la posibilidad de conocer, y es una posibilidad que tienen ustedes para hacer muchas preguntas y quedarse sin dudas en relación a lo que están pidiendo para cubrir esa vacante. Si esta instancia también resulta favorable, se llega finalmente a lo que es la evaluación psicotécnica. La evaluación psicotécnica también suele ser una instancia que suele ser muy temida y que suele generar mucha ansiedad. Todo lo que nosotros venimos evaluando en las entrevistas anteriores se va a profundizar y a confirmar
a través de la evaluación psicotécnica. La evaluación psicotécnica la realiza una consultora que es externa a la compañía, y donde un profesional de la psicología les va a tomar una serie de test y les va a hacer una nueva entrevista un poco más profunda para conocer si el perfil que tienen ustedes como candidatos se ajusta al perfil del puesto, ¿sí? Si esa evaluación resulta favorable, se realizan todo lo que son los exámenes médicos, digamos por ley, y se les confirma el ingreso a la compañía. En este caso, hay que tener en cuenta lo siguiente. Muchas veces a la entrevista con recursos humanos y a la entrevista con la línea de negocio llega más de un candidato. Generalmente lo que nosotros llamamos la famosa terna. Llegan 3 candidatos que cumplen con los requisitos que tiene este perfil de puesto que nosotros estamos buscando. A ver, cuando llego a, incluso pueden llegar a pasar los 3, a hacer los 3 el psicotécnico, y yo por ahí me encuentro que tengo una vacante para cubrir y 3 muy buenos candidatos. En algún momento voy a tener que elegir porque lamentablemente yo tengo una sola vacante. Quiere decir que elijo un candidato que por algún motivo se destacó más respecto del resto. ¿Quiere decir que los que quedaron afuera en esta oportunidad son malos candidatos o tienen algo o hicieron algo que no está bien? No, para nada. Son muy buenos candidatos porque de hecho llegaron en esta instancia también del proceso. Su participación obviamente fue buena en este sentido. Pero bueno, yo tengo que en algún momento elegir uno. Si no son los candidatos seleccionados, también van a recibir una comunicación de parte de Recursos Humanos avisándoles que en esta oportunidad quedó otra persona para cubrir la posición. Si vuelvo a tener una posición, la ventaja de haber llegado hasta acá, aunque a veces no haya quedado para esa vacante, es que toda la gente de la empresa a mí ya me conoce. Tuve la oportunidad de tener la entrevista con Recursos Humanos, con la línea de negocio, y probablemente cuando se genere una nueva posición, que esté en línea obviamente con mi perfil, entonces me van a tener en cuenta y ya no voy a tener que hacer todo este proceso con las mismas etapas, porque ya lo voy a tener, digamos, realizado. Bueno, por otro lado, tenemos lo que es el proceso de selección, masivo, ¿sí? Que tiene que ver con, generalmente, no sé si habrán escuchado nombrar, se me fue el proceso de jóvenes profesionales, que nosotros realizamos en PAE, es un buen ejemplo para contar del proceso de selección masivo. Nosotros tenemos este programa, que es un programa que se hace una convocatoria a nivel de todo el país. El año pasado, si mal no recuerdo, tuvimos alrededor de 4.500, 4.800 chicos de todo el país que aplicaron para este proceso, para este programa de jóvenes profesionales. Contamos en esta oportunidad con una consultora también de Recursos Humanos que se va a ir contactando con los candidatos que aplican, les va a ir haciendo un screening telefónico, también preguntándole datos formales acerca de la formación, de dónde viven y demás, y a partir de ahí, si cumplen con los requisitos del puesto, también se los va a invitar a participar de una actividad que se llama Assessment Center. Es una actividad grupal, donde se les propone un caso de negocios, donde se les proponen actividades lúdicas para conocerlos y donde van a interactuar con chicos que tienen los mismos perfiles. Luego de esa entrevista grupal, se los invita a tener una entrevista individual, donde va a participar generalmente en esta instancia también la línea de negocio para conocerlos un poco más y también para contarles más respecto de las posiciones y demás. Y si esta instancia resulta adecuada, volvemos a pasar por lo que hablábamos antes, que es la evaluación psicotécnica y el médico obligatorio. En el caso de quedar seleccionados, se les comunica que quedaron seleccionados. En el caso de no quedar seleccionados, también se les comunica. ¿Sí? Algunas recomendaciones al momento de pasar por estos procesos de selección masivos. Yo sé que es muy fácil decirlo, pero bueno, hay que tratar de estar lo más tranquilos que se puedan, tratar de mostrarse tal cual son. Piensen que lo que nosotros estamos buscando es encontrar un perfil de candidato que haga un buen match con este perfil de puesto que yo tengo. Si una persona no cumple con los requisitos del perfil, es muy difícil que pueda sentirse cómodo en el puesto que va a desempeñar, y lo más probable es que en el corto o mediano plazo esa persona se empiece a sentir incómoda, desmotivada, y obviamente del lado de la empresa que no pueda cumplir con su trabajo de un modo eficiente, ¿sí? Por otro lado, recuerden que en estas instancias grupales queremos verlos trabajar en equipo. En este sentido es muy importante tratar de saber que nuestro compañero, si bien yo quiero lucirme y mostrar mis competencias y demás, es importante hacerlo de una manera respetuosa, sin tapar al resto de los chicos que están compartiendo esta actividad conmigo, ¿sí? Por último,
Al pasar a la instancia de la entrevista individual, siempre está bueno para aprovechar a despejar todas las dudas, y sobre todo contarnos algún aspecto de ustedes que no se haya podido manifestar en la instancia grupal, ¿sí? Bueno, llegamos a la parte de prepararnos para una entrevista. Yo no sé si hay alguna consulta hasta acá, si no, seguimos avanzando. Tomo un poquito de agua. Bueno, armamos el CV, cargamos nuestro perfil en LinkedIn, vamos a empezar a generar contactos, networking, a mantenernos activos dentro de la red. Ya sabemos cómo es un proceso de selección convencional o tradicional, y también uno masivo, por si formamos parte de algún programa. Y ahora llega el momento de la entrevista. Bueno, y algunas recomendaciones para prepararnos para la entrevista. ¿Cómo es la estructura de una entrevista individual? ¿Cómo va a ser? Me llama una persona de empleos, y bueno, ¿con qué me voy a encontrar o con qué me debería encontrar? Yo sé, obviamente, que todo lo que yo le estoy contando es cómo lo hacemos en PAE, pero la verdad que entre las empresas son todas más o menos iguales, algunas puede ir alguna cosa antes o después, pero esto suele ser en todas las grandes empresas iguales. Primero, la persona que se contacte con ustedes, cuando los reciba, les va a hacer una breve presentación de la compañía, y después va a poner el foco, como les contaba antes, en hacer preguntas específicas sobre el CV que ustedes mandaron y a través del cual fueron convocados. A ver acá en el chat si hay alguna pregunta. Te hago una consulta, dicen. Si pasamos hasta la última instancia en una entrevista masiva, incluso médico, y no quedamos, ¿nuestros datos quedan guardados en la base de datos? Sí, por supuesto, sí, sí. Por ejemplo, muchas veces en el programa de jóvenes profesionales, insisto con esto, se presentaron 4.800 chicos y hoy el programa lo están haciendo 40 en las distintas líneas de carrera que propone el programa. Imagínense el filtro, o sea, 4.800 pasar a 40. ¿Quiere decir que hay chicos que quedaban afuera del programa que no son buenos? No, todo lo contrario. Nosotros armamos una base de datos donde dejamos cargada toda la información de todas las personas que participaron, y en el futuro a veces tenemos posiciones de contratación directa para puestos junior, y lo primero que hacemos es consultar la base de datos del programa, por ejemplo, para que te des un ejemplo. Y obviamente que vos ya tengas hecha la entrevista, el psicotécnico y el médico, para nosotros está buenísimo porque ganamos un montón de tiempo en el nuevo proceso. Así que sí, 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 Amparo, esa es la respuesta. Bueno, por otro lado, la persona que los esté entrevistando, después de hacerles todas las preguntas específicas sobre el CV, les va a hacer una presentación o una descripción del puesto, de qué se trata, bueno, cuáles son las principales, digamos, responsabilidades y demás. Y por último, antes de terminar y cerrar la entrevista, va a haber un espacio donde ustedes van a poder hacer preguntas. En esta instancia es súper importante que ustedes aprovechen a preguntar, bueno, cuál es el puesto, el alcance que tiene ese rol, con quiénes van a trabajar, si es un equipo, quiénes van a ser sus jefes, cuántos jefes van a tener. Es muy importante, aunque parece obvio, el tema del horario y de la ubicación. Muchas veces, si yo vivo en un determinado barrio y para ir a trabajar a este puesto tengo que viajar 2 horas, no sé si es el mejor puesto para mí, porque a lo mejor no voy a poder cumplir con esto de viajar todos los días 2 horas. Entonces, está bueno tener como bien la información clara desde el principio, y si surge alguna dificultad o alguna limitación, este es como el momento, la instancia en donde yo lo puedo plantear. Preguntar el tema de la remuneración, conocer cuáles son mis posibilidades de desarrollo, voy a poder crecer dentro de este puesto, bueno, y sobre todo quedar en contacto con la persona de recursos humanos, pero también preguntarlo al momento de cierre de la entrevista sobre cuáles son los próximos pasos. Los próximos pasos tienen mucho que ver con este proceso o con estas etapas que le mostraba de lo que es un proceso de selección, pero también es cierto que a veces hay procesos que tardan un montón en cerrarse, hay procesos que son, por distintos motivos, salen más rápido, o que las instancias se hacen más cortas. Esto va variando mucho según la complejidad del puesto, los tiempos de la línea, la cantidad de trabajo y de búsqueda que nosotros manejamos. Entonces, bueno, está bueno siempre también quedarse con un contacto de celular o un mail de la persona que los entrevista, para que si pasaron 2 semanas, 15 días, y ustedes dicen, bueno, le mando un contacto, le mando un mensajito a Eva y le pregunto, che, participé de la entrevista, ¿hay alguna novedad? Y entonces me van a decir, bueno, estoy avanzando, bueno, no, en esta oportunidad no se dio, y demás. Antes de la entrevista, bueno, antes de la entrevista siempre está bueno que ustedes se preparen,
¿sí? No vayan solamente a la entrevista. ¿Cómo me preparo? Bueno, informándome sobre la empresa, entendiendo el modelo de negocio. Si tengo la posibilidad de conocer a alguien que trabaja ahí o que participó en una entrevista parecida a la que voy yo, averiguar cuáles son las formalidades de esa compañía. Recordar siempre para qué puesto me están entrevistando. Y sobre todo, conocer las posibilidades de desarrollo. También voy a verificar día, horario y lugar. Si llego mucho antes, voy a esperar un ratito hasta que se haga el horario y recién ahí me voy a anunciar. Llegar tarde, obviamente que no. Acá no lo pusimos, pero recuerden siempre silenciar el celular. Si tienen alguna situación personal que no les permita mantener, están esperando una llamada importante, o están con alguna situación personal, familiar delicada, avisen antes de empezar la entrevista que no pueden silenciar el celular porque están con alguna situación que no se los permite, pero siempre díganlo, y si no, lo silencian en el momento de la entrevista. Utilizar vestimenta que sea acorde al lugar de la entrevista. Acá yo pongo el foco no tanto en si me pongo corbata, si me pongo saco y demás, sino poner el foco en ir a una entrevista vestidos de una manera acorde, dando una buena imagen, prolijos, aseados, eso es lo más importante. Siempre en toda la información que voy a transmitir, tratar de ser sincero y coherente con todo lo que digo, y sobre todo poner mucho foco y transmitir confianza en las cosas que sí sé. Muchas veces cuando vamos a participar de las primeras entrevistas, y sobre todo cuando recién salen de la universidad, me encuentro que todo el mundo pone el foco en lo que no sabe. No tengo experiencia, nunca trabajé, y por ahí se olvidan de todas las cosas que sí saben hacer. Y ahí es donde ustedes tienen que focalizarse y poner y transmitir confianza. Una vez que llegan a la instancia de la entrevista, está bueno que ustedes tengan hecho el ejercicio de identificar cuáles son sus aspectos o sus mejores habilidades, y si esas habilidades obviamente están en línea con las responsabilidades del puesto, buenísimo. Recuerden también cuando mencionen fortalezas o aspectos de mejora, siempre acompañarlos de ejemplos cotidianos que les permitan a ustedes sustentar, digamos, que les permitan a ustedes sustentar lo que están diciendo, y por otro lado, mostrarse sinceros y mostrarse tal cual son. Recuerden que no hay nada que ustedes hagan en las entrevistas que esté bien o que esté mal, sino que hay un perfil y hay un puesto, ¿sí? Y a veces lo que nosotros buscamos, o lo que tratamos de hacer a través de las entrevistas, es achicar, ¿sí? O encontrar el mejor match o fit entre el perfil de puesto y el perfil del candidato, ¿sí? Esto es fundamental que lo tengan en cuenta. Muchas veces dicen, no, pero yo dije algo que no correspondía. No, si yo no quedé para esa entrevista y demás, y bueno, a lo mejor no era el puesto para mí. En la entrevista es bueno sacar chapa de algo, por ejemplo, si conozco a alguien que trabaja en la empresa o algo así, bueno, depende para qué te serviría, cómo sería esto de sacar chapa, ¿no? Me parece que está bueno tener autoconfianza y me parece que está bueno valerse por las cosas que uno tiene y no por a quien conoce. Ese sería un consejo, pero es muy personal, ¿no? A veces eso depende de quién te esté escuchando, te puede jugar a favor, te puede jugar en contra, no lo sé. Yo creo que, estoy seguro que yo creo que todos nosotros tenemos un montón de aspectos por los cuales, o habilidades por las cuales nos destacamos, y me parece que está bueno valerse de eso al momento de participar de una entrevista y confiar que eso nos va a permitir ocupar el puesto que estamos buscando o que tanto deseamos, ¿no? Creo que yo me basaría más que nada en eso. ¿Alguna pregunta más hasta acá? Bien. Bueno, repasemos y vamos pensando ya cerrando. A ver, hay otra pregunta. Bueno, en cuanto a las recomendaciones, ¿son importantes? Las recomendaciones, me imagino, de otras personas, deben ser las referencias laborales a lo que te referís, ¿no, Juan? Bien. Sí, son importantes, sí, está bueno siempre tener alguna referencia, alguien que pueda, si yo trabajé o estudié, o que sea una referencia seria que yo pueda dar, sí, sí son importantes. Por un lado, las que podemos tener a través de LinkedIn, que eso es una manera de tener una recomendación, una opinión, y después, si en el CV podemos poner alguna referencia o alguna recomendación de alguien con quien yo hice una pasantía, o trabajé y demás, sí, sí, también está bueno, suma. Sí, sí. Bueno, hasta acá entonces vamos a chequear, vamos a armar el que no lo hizo nunca, y el resto va a chequear y actualizar su CV, un poco en función de todas las recomendaciones que hablamos a lo largo de la charla.
El que no tenga va a crear su perfil de LinkedIn, pero lo más importante no solamente crear el perfil, sino ampliar y mantener activa esta red de contactos, trabajar mucho sobre el concepto de marca personal, de estar activos y convertirse en un perfil atractivo a la hora de contactar. Contactar ya sea porque puedo ser atractivo porque soy un referente técnico en un tema, o atractivo si quiero o estoy en una etapa en la que estoy buscando trabajo dentro de la red. Por otro lado, voy a prepararme para la entrevista, no voy a ir simplemente llegar al día y voy, sino que voy a prepararme un poco en función de todas estas recomendaciones, y siempre conocer mis fortalezas y mis áreas de mejora, y recuerden esto de poder dar ejemplos que sustenten estas características de las que ustedes hablan. Como les decía antes, todos tenemos aspectos por los que nos destacamos, en las que son cosas en las que somos buenos. Si no las reconocemos nosotros mismos, piensen o pregúntenle a familiares, amigos, profesores y demás. Siempre tenemos algo en lo que somos buenos, y todos, sin excepción, también tenemos algún aspecto que tenemos que mejorar, y está bueno también reconocerlo para poder generar los recursos para compensar esa cosa en la que no soy tan bueno o que es un aspecto que yo tengo que mejorar. Bueno, y ahora sí, les vuelvo a poner, es el mismo código que el anterior. Me gustaría saber, bueno, qué se llevan de este taller, si les gustó, si les sirvió, si queda alguna duda o si surge algo que me quieran aprovechar también a preguntar, también que me digan. Yo los leo mientras. Yo te quería hacer una consulta en general. Sí, Laura. Cuando ustedes ven un currículum para un puesto en particular y para un cargo junior, digamos, Sí. ¿qué pesa más? ¿Su rendimiento académico, es decir, su promedio como un número frío, o su historia de si hizo pasantías, si estuvo en trabajo de investigación? Hoy en día, más o menos sé la respuesta, pero está bueno que nos lo digas vos, que estás en este tema. Mira, honestamente todo, ¿sí? Yo creo que tener un buen promedio académico me habla del perfil de una persona, de cómo se comprometió con la carrera, del tiempo que le dedicó a los estudios. Creo que hay todo un esfuerzo y todo un trabajo para tener un promedio que es muy importante. Pero también creo que la persona que hizo pasantías, que tuvo la posibilidad de participar en proyectos o formar parte de otro tipo de actividades, también me está hablando del perfil. No creo que uno sea mejor que el otro, no creo que ninguno va a ser excluyente. Es toda información que está en el CV y que yo después voy a aprovechar el momento de la entrevista para conocerlo y para ver qué otras competencias se suman a todo lo que estoy leyendo en el CV, ¿sí? Y está buena la pregunta también, porque me parece que está bueno contarle a los chicos que cuando que siempre está este temor del no tener experiencia y demás. Cuando yo llamo a una persona para entrevistar que se acaba de recibir, no le voy a pedir en la entrevista que tenga 10 años de conocimientos técnicos o que sea un experto manejando un determinado software y demás, ¿sí? Sé que estoy entrevistando a una persona que acaba de salir de la universidad y bueno, voy a querer conocerlo en función de su historia, de su elección de carrera. Hay un montón de otras cosas que también me hablan del perfil de esa persona, con lo cual, esto para los chicos, para que se puedan relajar con el tema de la experiencia, es muy raro, en realidad no debería pasar, que lo llamen a una entrevista y que les hagan una pregunta que tenga que ver con tener mucha experiencia o con saber mucho de algo. ¿Sí? Todos salimos de la universidad en algún momento y bueno, pasamos de ser estudiantes a estar buscando trabajo, ¿no? Así que en ese sentido, dejarlos tranquilos. Bien. Bueno, acá me están contestando consejos para el CV, aprender a mejorar mi CV, tranquilidad para la entrevista. Bien, buenísimo. Muchas gracias a los que respondieron.
Me vuelvo a cargar. Esta parte se las... voy a dejar de compartir acá y les voy a compartir esta parte para que la vean como es. Si alguien más quiere compartir, contestar. A ver, acá tengo en el chat, me parece que quedaron preguntas. Bueno, ¿hay una edad límite para ingresar como junior? No, no hay una edad límite, no, la verdad que no, para ingresar como junior no. Pero bueno, a ver, generalmente el junior es una persona que no tiene experiencia o tiene entre 1 o 2 años de experiencia, ¿sí? Es muy raro encontrarnos con una persona, por ejemplo, de 30 años que nunca haya trabajado. Por ahí vos podés no tener experiencia o ser junior, por ejemplo, como reservorista. Pero estoy segura que a los 30, hasta que te recibiste, porque muchas veces hay circunstancias que hacen que las carreras por ahí no las podamos completar en el tiempo que nos propusimos inicialmente y demás, bueno, eso puede variar. Estoy segura que a lo mejor puede ser una persona que nunca trabajó como ingeniero de reservorios, pero que tiene experiencia en otras cosas. Es muy raro encontrar una persona de 30 años que nunca haya trabajado de nada, ¿no? La edad medio como que va de eso. Y estoy segura que, a pesar de que nunca haya trabajado de reservorista, desarrolló competencias, conocimientos y un montón de información que tiene que ver con su perfil, a lo mejor a través de tareas diferentes. Así que bueno, no es que haya un límite, pero no suele, siempre el junior o los semi-senior y demás están un poco vinculados al tema de la edad, suele ser bastante cronológico. No quiere decir que no puede haber excepciones, pero insisto con esto, sin experiencia, menos común. Bueno, gracias Amparo también. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Bueno, estas son donde se pueden enterar nuestras novedades de PAE, seguirnos en las redes sociales, ver un poco de nuestro negocio y cómo lo desarrollamos. Vi que había mucha gente de geología, así que pueden... Bueno, gracias Florencia, a vos también. Me alegro que les haya gustado. Nuevamente les agradezco por haber dedicado el tiempo, también le agradezco a la universidad por abrirnos las puertas virtuales para poder acompañarlos hoy. Hablábamos al principio con Emilio que gracias a la virtualidad ustedes están en La Pampa y yo estoy en Comodoro Rivadavia dando esta charla. Así que, bueno, un gusto. A ver si tengo acá un chat más. Muchas gracias, muy bueno. Muchas gracias, Georgina, también. Me pueden buscar todos en LinkedIn y agregarme. Así seguimos en contacto. Bien, y para lo que necesites ya está el contacto hecho con la facultad. Gracias Emilio, bueno, y la Secretaría de Investigación, Posgrado de Extensión, está a tu disposición y cualquier otra actividad, no tenés más que contactarte con nosotros y acá estaremos para colaborar, digamos, para hacer algo en común que beneficia a las y los estudiantes y graduadas y graduados de nuestra facultad. No solamente de la facultad, porque por ahí una charla muy abierta e interesante para cualquier persona que esté en esta situación, ¿no? De estudiantes o a punto de recibirse, graduado, graduada. Muy interesante. Sí, y yo que totalmente. ya tengo unos años también me gustó mucho tu charla. Bueno, me alegro un montón. Sí, sigamos en contacto, estamos haciendo, seguramente vamos a preparar algunas charlas más vinculadas con LinkedIn próximamente, así que yo sé que ese es un tema que generalmente suele gustar mucho y genera mucha curiosidad, así que vamos a armar algo más enfocado en eso también, así que, bueno, vale el contacto. Perfecto. Buenas tardes. Muchas gracias, saludos, que estén muy bien. Gracias, Eva. Gracias, gracias, Evangelina. Gracias, Emilio, a todos. Bueno, gracias a todos y terminamos la charla. Bien. Adiós. Adiós.